Vamos a instalar Oracle Database 19c utilizando Docker. Vamos a ir a la página oficial de Oracle y vamos a descargar el software. Para este tutorial vamos a descargar Oracle Database 19.3. Vamos a descargar esta versión de Linux x86-64 para que pueda correr bien en Ubuntu 18.04 y vamos a descargar el archivo zip. También vamos a descargar SQL Developer 19.2 para poder acceder con una interfaz de usuario a la base de datos y poder interactuar con ella. Vamos a instalar esta opción de otras plataformas y vamos a hacer la descarga. Este software requiere de JDK 8 o el 11, es requerido para que funcione. Por lo tanto, vamos a descargar uno de estos dos. En mi caso, descargaré JDK 8. Si doy clic acá, me redirige hacia esta página. Busco la opción adecuada para Ubuntu. En este caso, descargaré el archivo comprimido de Linux de 64 bits. Teniendo los tres archivos descargados, vamos a clonar el repositorio oficial de Oracle que contiene las imágenes de Docker. Lo voy a realizar en esta misma carpeta. Recuerden que deben tener instalado Docker para este tutorial. En este repositorio se pueden encontrar las instrucciones para poder crear contenedores de Docker para varios software de Oracle, pero en nuestro caso vamos a utilizar Oracle Database, que es de única instancia, y en esta carpeta se encuentran los Dockerfile necesarios para poder ejecutar el software en Docker. En nuestro caso es 19.3. A esta carpeta es a donde vamos a mover el archivo que hemos descargado de Database 19c. En este repositorio también se pueden encontrar archivos Dockerfile para estas versiones, la versión 11, la 12, 18. Entonces hay opciones para poder escoger. En este README podemos encontrar las instrucciones para poder ejecutar nuestro contenedor de Docker que contenga nuestra base de datos de Oracle. Es necesario en este punto que movamos nuestro archivo descargado a la carpeta que se encuentra acá en Docker, Oracle Database, Single Instance, Dockerfiles, y dependiendo de la versión que se haya descargado, en este caso 19.3, vamos a entrar y aquí en esta carpeta vamos a copiar nuestro archivo. Este es el comando que he ejecutado para mover hacia esta carpeta el archivo correspondiente. Ahora debemos ejecutar este comando, el cual nos dice acá en las instrucciones. Correr el archivo y podemos ejecutar "-h" para la ayuda. Y es este archivo el que vamos a ejecutar. Podemos ver la ayuda que nos da. Dice que debemos indicar el parámetro "-b" e indicar la versión que vamos a instalar. Y vamos a indicar también una flag de esta, ya sea "-e", "-s" o "-x", dependiendo de la imagen, dependiendo en qué se va a basar la imagen. En mi caso voy a instalar Standard Edition 2. (19.3.0) y voy a instalar la Standard Edition 2, entonces "-s".
Esto empezará a descargar los archivos necesarios para que se pueda crear una imagen de Docker para que a partir de ella podamos crear los contenedores o el contenedor de Oracle Database. Puede demorar bastante tiempo dependiendo de la conexión a internet. Ahora que ha terminado de crear la imagen de Docker, se me ha mostrado este mensaje y dice que la imagen creada se llama Oracle Database 19.3.0 Standard Edition 2. Entonces, si yo ejecuto el comando docker image, acá tenemos dos imágenes que nos ha creado. Oracle Linux, que la descargó para poder colocar la base de datos en ella, y Oracle Database 19.3, que es la imagen que se acaba de crear con el comando al ejecutar este archivo de build docker image. Ahora bien, esto solo nos ha creado una imagen, pero necesitamos correr un servidor para poder tener la base de datos activa. Y eso se nos indica en estas instrucciones que están acá. Dice corriendo Oracle Database en un contenedor de Docker. Estas son las opciones que nosotros podemos colocar. Algunas traen valores por defecto, por lo tanto debemos leer bien esto para poder configurar nuestra base de datos de la mejor manera. Este nombre es el nombre del contenedor. "-p" es el puerto que vamos a mapear de nuestra computadora hacia el contenedor. Es decir, la base de datos utiliza el puerto 1521 dentro del contenedor. Y nosotros, para poder acceder a ese 1521 del contenedor, necesitamos decirle a uno de nuestra máquina que apunte a ese 1521. Y de igual manera con este 5500. Oracle Seed es el nombre de la base de datos, es decir, el nombre del servicio que va a ser utilizado cuando se instancie la base de datos. Oracle PWD es la contraseña que va a tener el usuario sys, system y pdb admin. Entonces vamos a ejecutar todo este comando sustituyendo los valores que nosotros queramos, ¿verdad? Acá podemos ponerle un nombre y contraseña y esas otras opciones como los puertos. Voy a ejecutar. Estos son los parámetros que yo he indicado con sus valores. Mi contenedor se va a llamar Oracle 19c. Voy a mapear estos puertos que van a ser los mismos que va a tener el contenedor. Si en dado caso mi compu ya tiene utilizado el puerto 1521 y el puerto 5500, puedo colocar otros acá. Y esos otros van a apuntar a estos puertos del contenedor. El servicio de base de datos va a tener el nombre ORCL y le voy a indicar la contraseña password. Acá le debemos indicar el nombre de la imagen de la cual vamos a crear este contenedor. En este caso es este, Oracle Database 19.3.0 C2. Acá en el ejemplo nos muestra 19.3.0-EE porque acá instalaron el Enterprise Edition. En nuestro caso el Standard Edition 2. Ejecutamos el comando y se ha creado un nuevo contenedor. Podemos verlo con Docker PS. El contenedor se creó a partir de esta imagen hace 9 segundos. Está levantado hace 7 segundos. Y estos son los puertos que hemos mapeado. El puerto 1521 de mi computadora apunta al 1521 del contenedor y así también el 5500 de mi computadora apunta al 5500 del contenedor. Y el nombre de este contenedor es Oracle 19c.
En este punto ya está creada la instancia de la base de datos 19C, pero ahora tenemos que ver cómo vamos a crear conexiones para poder interactuar con ella. Para ello vamos a utilizar SQL Developer. Ya hemos descargado este archivo, por lo tanto vamos a descomprimirlo. Lo voy a descomprimir acá. Bien, estos archivos los podemos mover a una carpeta más segura para que no se encuentre aquí en descargas. Entonces lo voy a mover a user local. Por lo tanto voy a ejecutar el comando sudo move sql developer a la carpeta user local. Coloco mi contraseña y se ha movido. Entonces voy a acceder a user local. Veo los archivos y acá está el que acabo de mover. Entonces voy a entrar a esa carpeta. Y acá podemos ver el ejecutable de SQL Developer para Linux, que es sqldeveloper.sh. Voy a ejecutar ese archivo. Nos dice que no se ha encontrado el JDK, por lo tanto no puede ejecutarse SQL Developer. Y nos da la información de que el JDK o la ruta del JDK la debemos especificar en este archivo de configuración de SQL Developer. Entonces en este momento pues no se puede ejecutar y por lo tanto vamos a instalar el JDK 8 que ya hemos descargado. Vamos a hacer algo parecido con lo que hicimos de SQL Developer para extraerlo. Entonces vamos a mover este archivo JDK, sudo move JDK, y lo vamos a mover a la misma ubicación, user local. Bien, ahora voy a acceder a user local. Y acá tengo el archivo de JDK, el .tar.gz. Acá en esta página se nos dice qué comando debemos ejecutar para poder instalar este tipo de archivo, .tar.gz. Y acá se nos da el ejemplo. El comando es tar zxvf y el nombre del archivo, y con esto nos va a descomprimir el archivo y lo va a instalar en esa ubicación. Por lo tanto ejecutaremos tar zxvf jdk y nos dio permiso denegado, por lo tanto debemos ejecutarlo con sudo. El archivo se acaba de descomprimir, podemos verlo aquí en user local. Este es el archivo que descomprimimos y lo ha puesto acá. Entonces esta ruta es la que debemos indicar en el archivo de configuración de SQL Developer para que pueda correr. Vamos a entrar a la carpeta inicial. Vamos a ir a SQL Developer. Vemos que acá entramos a 19.2.1 y acá está el archivo de configuración. Entonces lo vamos a hacer con nano product conf y vamos a bajar hasta encontrar esta línea de set java home. Vamos a descomentarla y vamos a indicar la ruta para llegar a esta carpeta de JDK 1.8, y en ese caso es user local JDK 1.8.0-261,
que es el nombre que está acá. Guardo el archivo con control O, control X para salir. Y ya está la ruta del JDK. Por lo tanto, ya debería poder ejecutarse SQL Developer. Vamos a acceder a user local de nuevo. SQL Developer. Y ejecutaremos el archivo SQL developer.sh. Podemos observar que ahora ya se ha ejecutado correctamente. Vamos a crear una conexión para poder probar la correcta instalación de Oracle Database 19c. Acá le voy a poner primera conexión. El usuario me voy a conectar como sysdba. La contraseña que le había puesto, que es password. Y acá es importante, este puerto 1521. Vamos a indicar que es 1521 porque cuando corrimos o creamos el contenedor de la base de datos, le indicamos que íbamos a mapear nuestro puerto 1521 con el 1521 del contenedor. Si nosotros hubiéramos dicho voy a mapear el puerto 3000 al puerto 1521 del contenedor, entonces acá sería 3000. Pero como lo dejamos igual, entonces así se queda. Y acá es el nombre de servicio y es el nombre ORCL que indicamos también en el comando al crear el contenedor. ORCL. Probamos la conexión y el estado es correcto. Damos conectar entonces y nos pide la contraseña nuevamente, la colocamos y se ha creado la conexión correctamente. Ya podemos hacer lo que queramos con la base de datos 19c. Cuando queramos apagar nuestra base de datos o eliminar el contenedor que hemos creado, podemos ver acá con docker ps el contenedor activo. Voy a ejecutar de nuevo docker ps. Está acá. Este contenedor pues está activo, ¿verdad? Yo quiero eliminar esa instancia de esa base de datos que he creado, entonces puedo ejecutar el comando docker container rm e indico el código 0f88. Como está corriendo no la puedo eliminar, entonces tengo que pararla primero. Stop. Tengo que esperar a que termine de pararse el contenedor. Ahora ya puedo eliminarlo o simplemente dejarlo ahí. Eliminado, entonces docker ps, pues ya no hay nada. Si quiero crear una nueva instancia, primero vamos a probar esto. Yo me quiero conectar. Me quiero conectar nuevamente. Se dice que no se pudo realizar la conexión porque no existe, ¿verdad? Entonces, quiero crear nuevamente la instancia. Entonces vuelvo a ejecutar el comando que utilizamos para levantar la instancia. Y ahí se ha creado nuevamente la instancia.